¿Cuál es el único lugar en el cual se consigue una percepción clara y real de quién es Dios y su carácter? ¿Cuál es la mayor prueba del amor de Dios? ¿Qué Dios le presentas tú a tus hijos? Y la última pregunta del día de hoy, ¿puedes tú confiar en Dios? Si tienes las respuestas a estas preguntas, quédate hasta el final de la lección, porque realmente va a ser gratificante y vas a ver por dónde podemos buscar a Dios, cuál es la única fuente que revela a Dios y cómo es que se ha distorsionado su carácter a través del tiempo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, mi Señor, una vez más, porque sabemos que tú tienes el control, tú nos diriges, Señor, y es por ti, por tu voluntad, por tu amor, que nos has tomado enteramente. Tu Santo Espíritu nos ha traído hasta este video a estudiar la lección de este trimestre Escuela Sabática para el domingo 5 de abril, cuyo título es Una percepción más clara acerca de Dios. Así que te damos las gracias, mi Señor, por tu amor, por tu misericordia. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como dije en la oración, domingo 5 de abril, una percepción más clara acerca de Dios. Lección número 2, conociendo a Dios. Versículo para memorizar, Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien has enviado. Creciendo en nuestra relación con Dios. Entonces, mis amados, la primera pregunta se responde fácilmente porque únicamente podemos conocer el carácter y tener una percepción real y precisa de Dios a través de su palabra. No hay otro lugar. Solamente en la Biblia podemos tener la información de cómo es Dios, cómo conduce Dios, cómo nos cuida Dios, cómo nos ama Dios. A través de la Biblia podemos conocer la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la paciencia de Dios, la justicia de Dios, la sabiduría de Dios, la misericordia, la gracia, el perdón, la voluntad, el poder para vencer a la muerte, su naturaleza eterna, entre muchas otras cosas. Se pueden conocer. Pero muchas otras características nos dan abundantes razones para amarlo y tener una relación sostenida con Él. Cuanto más conocemos a Dios, más lo amamos y desearemos una relación estrecha y duradera con Él. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es la única manera de que podamos amar a alguien? ¿Cómo pudo usted desear tanto estar con una persona que decidió casarse con ella? O sea, ¿cómo se desarrolló ese amor? Por desear estar con ella. O sea, di la respuesta antes de la pregunta, básicamente. Pero solamente cuando amamos a alguien deseamos estar realmente con esa persona. Entonces, vemos aquí que el primero que dudó acerca del amor y del carácter de Dios, o el que sembró la duda, fue Lucifer. ¿En dónde? En el cielo. Dios tiene una ley que lo hace egoísta porque Él quiere un servicio cuando nosotros, seres perfectos, que no podemos errar, nos trata de guiar por una ley que no debería existir. Nosotros no necesitamos ley, a lo cual se demostró que era que estaba totalmente errado. ¿Por qué? Porque se hizo una rebelión en el cielo. Entonces, definitivamente, sí es necesaria una ley para contener ¿qué? Esos deseos, esos impulsos que tenemos en nuestra libertad. ¿Okay? Valga recordar que los ángeles, en este caso Lucifer, tenía una naturaleza perfecta, naturaleza divina. ¿Okay? Él no tenía tendencias al pecado como tenemos usted y yo, pero sin embargo, en su libre conciencia, en su libre albedrío, en su libre voluntad para elegir, dejó de ver a Dios como la cosa más maravillosa y preciosa, objeto de alabanza, empezó a verse a sí mismo y dijo: wow, yo soy sabio, yo soy hermoso, yo soy poderoso, yo tengo muchas características también. Es decir, yo puedo ocupar el lugar porque no necesitamos una ley. ¿Ok?
Entonces, desvirtuó el carácter de Dios allá en el cielo. Ahora, ¿qué puede hacer con nosotros que somos seres caídos? Imagínense ustedes. Entonces, el empeño de Satanás siempre ha sido, siempre es y siempre será, porque así como Dios no cambia, Él tampoco cambia. Las reglas del juego aquí, o las reglas del conflicto aquí son claras. Ambos deben revelar sus planes. Dios lo hace a través de su palabra, Satanás lo hace a través de los medios del mundo. ¿Okay? Por eso que usted ve en las películas generalmente un conflicto entre el bien y el mal. Ve películas como, si no me equivoco, Moana, que termina viendo que el malo fue castigado injustamente y que necesita redención. Esto no es más que esto. ¿Ok? Eso no es más que esto, que la revelación del conflicto. Entonces, como Satanás no cambia, Satanás siempre va a tratar de introducir la duda en cuanto al carácter de Dios. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, para que veamos la primera intervención de Satanás en la palabra de Dios. ¿Ok? Versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4, aquí viene. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La primera gran mentira que muchos creen hoy, inmortalidad del alma. El alma, algo incorpóreo que anda por ahí volando, cuando te mueres o se va para el infierno o se va para el cielo. Que ayer en la introducción hablamos una referencia, una introducción con el tema del infierno, que como un Dios de amor puede condenar a una persona de 150 años, vivió 150 años cometiendo asesinatos, maldades, etcétera, etcétera. Entonces Dios lo condena a una eternidad de sufrimiento en una olla de aceite hirviendo porque vivió 150 años cometiendo pecado. El castigo no tiene comparación con el hecho. Eso no es justicia, mi amado. Y yo no estoy juzgando a Dios aquí. Pero si el hombre, que es imperfecto, que es terrenal, que tiene una naturaleza pecaminosa, establece sentencias conforme al acto cometido, ¿acaso somos nosotros más justos que Dios? La respuesta se la dejo a su conciencia. ¿Ok? Entonces, versículo 5. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como dioses, conoceréis el bien y el mal. Ahora te entiende usted de qué se trata este conflicto. Cuando usted le dice a alguien, no, pero es que esto es bueno, no, que esto es malo, que esto se puede hacer porque es bueno, no es que yo soy bueno, es que tú eres bueno porque tú no haces esto, aquello. La misma mentira de Satanás. Pero eso no es lo que estamos hablando aquí. Para cerrar el paréntesis que abrí, todo lo que sea en cuanto al yo es doctrina babilónica satánica. ¿Ok? Todo. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene un solo lugar de donde depender, de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios es la única fuente verdadera donde se consigue consuelo, esperanza, paz, el amor, porque ahí está Dios, es el autor, y esta es palabra que da vida, porque la palabra de Dios es pronunciada y hay una acción. Por eso es que en principio era el logo, era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, mi amado, ¿cuál fue el mensaje de Satanás aquí? Eva, Dios te está privando de bienestares. Solamente imagínate que te engañó con esto de que ibas a morir. A propósito, ¿qué es la muerte, Eva? ¿Qué significa morir? Eva no lo había experimentado, no había experimentado el dolor de perder nada. ¿Podría Eva responder efectivamente esa pregunta? Ahora le dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que si comes de este fruto van a ser abiertos vuestros ojos
y vas a ser como Él, porque Él comió de este fruto y por eso es que es Dios. Y entonces ahora tú vas a poder decidir qué es bueno y qué es malo. Y Satanás internamente riéndose bastante. Entonces, eso es lo que Satanás ha plantado aquí. Entonces, debemos, conociendo a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, únicamente a través de su palabra. Todo lo que venga de afuera es un engaño de Satanás, que usa todos los medios posibles para que el carácter de Dios sea distorsionado. En cuanto a la segunda pregunta, ¿tienes acaso dudas del amor de Dios? ¿Y cuál es la prueba indudable de su amor? Mi amado, que dio a lo más precioso que tenía, a su único hijo, por amor a ti. ¿Ok? Ahora, la tercera pregunta es muy importante, porque tú también puedes estar incurriendo en actividad o siendo instrumento de Satanás, de acuerdo a cómo le presentas a Dios a tus hijos. Cómete toda la comida, porque si no Dios te va a castigar. Lo ha hecho, lo ha dicho, o pone a Dios como un ser que es el que castiga, que es el que hace, así como en los hogares donde la madre dice, espera que venga tu papá para que veas, por no asumir la responsabilidad de la corrección ella misma. Entonces es muy importante que el Dios que le presentemos a nuestros hijos será el Dios real, porque de acuerdo a lo que usted le presente, Él va a permanecer o se va a ir de la iglesia. Si usted todo el tiempo anda como un látigo, dándole, ora, estudia, haga esto, ese es el Dios que ellos van a percibir. Así como se comporte usted, así ellos van a percibir a Dios. Y por último, la última pregunta que se le deja a usted de manera personal, ¿puede usted confiar en Dios? Bueno, nada más te digo esto, yo anhelo ese abrazo con Cristo. De verdad que lo anhelo y sé que está muy cercano a darse y eso me llena de gozo. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, mi Señor, una vez más por este día. Gracias te damos por tu bondad y misericordia, gracias te damos por tu amor. Te pedimos perdón, oh Dios, por nuestros pecados, también que nos limpies de toda maldad y que tu Santo Espíritu dirija esta lección. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén.